La situación es la siguiente. Tenemos una grúa, que es este vehículo de aquí al frente, que está arrastrando a un vehículo. ¿Listo? Y entonces la situación propone lo siguiente. Dice, la grúa comienza a arrastrar al vehículo y en 10 segundos alcanza, está aquí, alcanza una distancia Hola, profe. de, Hola, profe. Perdón por llegar tarde, pero es que se fue la luz aquí en mi casa. ok. La grúa comienza a arrastrar al vehículo y en 10 segundos alcanza una distancia de 200 metros. Calcular, calcular la tensión de la cuerda. Y entonces aquí me dan la siguiente información. Masa del vehículo que se está arrastrando es de 900 kilogramos. No vamos a ponerle tanto, está muy grande. Vamos a ponerle 90 kilogramos. Eh, Coeficiente de fricción con el piso es de 0.4. Listo, eso es todo. Entonces, recuerden que cuando empezamos a trabajar con algunas variables, tenemos que reconocer en términos o en qué fenómeno es que yo tengo que empezar a trabajar. ¿Ok? Aquí nos están dando tiempo. ¿Ok? Las condiciones que se están dando aquí en el enunciado son de tiempo y distancia. Recuerden que las variables de tiempo y distancia están definidas es en el concepto de cinemática. Por lo tanto, les recuerdo que nosotros teníamos concepto de cinemática y dinámica. Y en cinemática, entonces manejábamos precisamente esos conceptos de tiempo, de posición, de velocidad, de aceleración. ¿Listo? Mientras que en dinámica manejamos son los conceptos o las variables de aceleración y fuerza. Y entonces dijimos que la aceleración es esa variable que nos une estos dos conceptos. La pregunta es tensión. La tensión es una fuerza. Por lo tanto, la pregunta está por aquí, por dinámica. Pero la información que me están suministrando está aquí en cinemática. Conclusión, yo debo encontrar a partir de cinemática, debo encontrar la aceleración y con esa aceleración ya puedo trabajar con conceptos de dinámica. ¿Listo? Por lo tanto, empezamos con esa información. Les recuerdo a ustedes que una de las ecuaciones de cinemática que habla de la posición, dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Con esta ecuación, pues vamos a poder calcular efectivamente esa aceleración. Entonces, pues para nosotros esto va a ser una posición inicial. Bueno, vamos a colocarlo por aquí para que no se confunda con los datos. Vamos a esperar un momentito más abajito. Entonces, esta es la posición inicial. Como aquí dice que comienza apenas a arrastrarlo, pues podemos decir que esto va a tener una posición inicial 0 y que su velocidad inicial también vale 0.
porque apenas comienza a arrastrarlo, ¿cierto? Entonces, ¿hasta dónde llega? Llega hasta los 200 metros y esto sería igual a 0 más velocidad inicial, 0 por t, más 1/2 de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Sencillamente, pues esto va a desaparecer y, bueno, ya conocemos el tiempo. Y de una vez reemplacemos ese tiempo. ¿De cuánto es el tiempo? Dice que son 10 segundos. 10. Correcto. Entonces sería 10 elevado al cuadrado. ¿Ok? Despejando, entonces ya sabemos que en este caso, pues el 1/2 pues lo puedo separar, por lo tanto el 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar, 2 por 200, el 1 pues pasaría a dividir, pero pues 1 no cambia en nada, y el 10 al cuadrado también pasa a dividir. Y con eso tenemos ya el valor de la aceleración, creo que esto da 4 metros por segundo cuadrado sería el valor de la aceleración. Ahora sí tengo mi valor de aceleración. Vamos a ver en qué momento puedo utilizar eso ya aplicando dinámica. ¿Ok? Así que comenzamos con el diagrama de cuerpo libre sobre el vehículo. Vamos a traernos ese carrito por acá para hacerle su diagrama de cuerpo libre. Les recuerdo que ese diagrama pues es el dibujo donde representamos todas las fuerzas que se aplican sobre él. ¿Ok? La primera fuerza pues, va a ser... Profe, una pregunta. ¿A qué corresponde esa ecuación que utilizamos? La de que dice x es igual a x inicial. Esta ecuación que tengo acá, Ajá, esa es de posición. sí, esa es la ecuación de posición. Ok. Me falta un datico que tengo que escribir y es precisamente en qué ángulo queda la cuerda. Eso sí es súper importante. Entonces, aquí el ángulo, digamos que es de 60 grados. El ángulo de la cuerda es de 60 grados. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vuelvo y repito, empezamos con el diagrama de cuerpo libre. A ver, vamos a darle un formatito a esa flechita para que no se nos confunda ya con las otras fuerzas. Profe, una pregunta. Sí. ¿Este diagrama de cuerpo libre siempre toca hacerlo? Siempre. Si ustedes no me hacen un diagrama de cuerpo libre, ténganlo por seguro de que ustedes me han copiado. Así de sencillo. El que no hace un diagrama, si yo lo hago, yo lo tengo que hacer después de tanto tiempo. Lo que pasa es que ya hay ciertos diagramas que uno ya se los conoce de memoria y pues ya sabe cómo quedan, pero yo siempre hago un diagrama de cuerpo libre. Bueno, entonces, recordamos esa flecha dirigida hacia abajo correspondería a qué? Peso. Al peso, correcto. La flecha que estoy haciendo hacia arriba correspondería a qué? A la normal. A la normal, correcto. Tendríamos otra que va hacia la izquierda. Entendemos que el vehículo se va a mover hacia la derecha, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos esta otra fuerza. ¿Qué sería esta otra fuerza? Fricción. Perfecto. Este pelado está en lo que es. Y nos faltaría precisamente la fuerza ejercida por la grúa o la cuerda de la grúa, que ¿cómo llamamos a esas fuerzas? Tensión. Tensión, correcto. Ahí estarían nuestras 4 fuerzas. Vamos a hacerla así. Y entonces aquí tenemos nuestra tensión. ¿Listo? La siguiente, primero, recuerden, diagrama de cuerpo libre. Siempre que hablemos de dinámica, primero diagramas de cuerpo libre, donde estamos representando nuestras fuerzas. Segundo, entonces vamos a empezar ya con las sumatorias, pero para poder plantear las sumatorias, pues yo debo definir un marco de referencia, ¿no? Lo que les había dicho,
el marco de referencia siempre se debe pintar de tal forma que uno de sus brazos coincida con el movimiento. Claramente, la grúa se va a mover así, por lo tanto, ese sería uno de mis ejes. Y el otro eje, lógicamente, tiene que ser perpendicular. Ahí estarían los dos ejes. A ver que esto me quede derechito. Ahí tenemos entonces los dos ejes de esa situación. Esto que no es necesario que sea tan largo. Listo, entonces aquí yo tengo eje Y y aquí tengo eje X. ¿Listo? Empezamos entonces a plantear sumatorias de fuerzas. Primero, lo ideal siempre es tomar el sentido en el que no hay movimiento. Yo hablo de movimiento desde acuerdo al eje que propusimos, ¿no? Entonces, ¿será que este vehículo se mueve así? ¿El vehículo sube y baja? ¿O sube o baja? No, señor. Señor, por lo tanto, por ahí es donde yo empiezo. ¿Listo? Entonces decimos sumatoria de fuerzas en sentido vertical. Y de una vez entonces miramos qué fuerzas sí corresponden al sentido vertical. Pues tengo la normal y tengo el peso negativo. Esas dos ya están sobre ese eje, así que de una vez las puedo colocar. Normal positiva porque va hacia arriba y peso negativo porque va hacia abajo. Sin embargo, todavía existe una fuerza más. Esa fuerza más es precisamente la componente de esa tensión, ¿sí? Aquí nosotros vamos a tener una componente de la tensión que sería esta de acá. Esta es una componente vertical de la tensión. A ver, coloquemos esto un momentico acá. Esta sería la tensión, pero esta es la tensión en el sentido vertical. ¿Listo? Esa tensión entonces tiene que hacer parte de la sumatoria. Como está dirigida hacia arriba, más T en el sentido Y. ¿Y todo eso cuánto me tiene que dar? Pues recuerden que ahora yo tengo que definir si aplico primera o segunda ley de Newton. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál aplico? Yo diría que la segunda. La segunda. ¿Alguien dice algo más? Sí, profe, la segunda porque dice que se produce una aceleración. Listo, vamos. Primera ley y segunda ley. Para recordar eso así rápidamente, ¿no? Primera ley me dice que o se produce velocidad constante o reposo. Quiere decir sin movimiento. Y segunda ley, entonces aceleración, ¿cierto? Si se produce esto, entonces decimos que la sumatoria nos da cero. Si se produce esto, decimos que la sumatoria nos da masa por aceleración. ¿Ok? Así es de sencillo. Eso es lo que yo tengo que mirar. Si hay movimiento o velocidad constante, y de una vez digo que la sumatoria me da cero, o por el contrario, decimos que si se produce aceleración, la sumatoria nos tiene que dar masa por aceleración. Recuerden que estamos en el sentido vertical y por eso decía desde el principio, aquí hay movimiento en este sentido. O sea que en esta se usa la primera ley. Por supuesto. Primera ley, porque verticalmente no hay aceleración. Yo tengo que separar los dos movimientos, por eso ellos se estudian por separado. Reemplazo lo que sí conozco o lo que sí puedo calcular. La normal, pues la normal no tiene fórmula. El peso sí. El peso se calcula como masa multiplicado por gravedad. Y la tensión en Y, ¿cómo calculo la tensión en Y? Recuerden que aquí estaría el ángulo de 60 grados, ¿no? De acuerdo al dibujo que tenemos allá en la grúa. Si ahí están los 60 grados, entonces, ¿cómo calculo esta T en Y?
Recuerden que tienen que mirar si el cateto corresponde digamos que a la componente adyacente o es la componente opuesta, al ángulo, ¿no? En este caso, ¿qué será? Entonces, utilizaría el seno. El opuesto. Correcto, el opuesto, por lo tanto, aplicamos seno. Ahí me complementaron los dos. Esto lo calculo como t por el seno del ángulo alfa, que en este caso sería 60 grados. Entonces, eso es lo único que puedo escribir aquí. T, porque no conozco cuánto vale t, por el seno del ángulo que serían 60 grados. Y esto me da 0. ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. ¿Puedo reemplazar valores? ¿Qué valor puedo reemplazar? Pues el de la norma, el de la masa, que son 90, multiplicado por la gravedad, que son 9,8, más t por el seno de 60 grados. Todavía no vamos a colocar cuánto vale ese seno. ¿Listo? Aunque si no estoy mal vale 0,5, pero todavía no lo vamos a colocar. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Si ustedes quieren, pues aquí de una vez podemos multiplicar. ¿Cuánto daría eso? 882. 882. ¿Cerrados? Más Sí, señor. seno de 60. Y esto es igual a 0. De ahí en adelante ya no puedo hacer nada más con esa sumatoria. ¿Por qué? Pues porque sencillamente ahí tengo dos incógnitas y yo no puedo trabajar una ecuación que tenga dos incógnitas. ¿Qué necesito entonces? Pues lo que necesito es plantear ahora la segunda sumatoria. Es decir, ahora vamos con la sumatoria de fuerzas, pero en sentido horizontal. ¿Listo? La voy a escribir aquí, pero después la voy a pasar a la siguiente página para que podamos seguir trabajando. Entonces, sumatoria de fuerzas en sentido horizontal. ¿Listo? ¿Qué tengo entonces en sentido horizontal? Pues tengo la otra componente de la fuerza, es decir, la componente horizontal de esta fuerza. Esta componente que sería esta de acá. ¿Listo? Esto sería T en el sentido X. ¿Cómo hallo T en el sentido de X? Coseno. Claro. Entonces, voy a quitar un momentico esto aquí del eje. No es eliminarlo, pero sí lo voy a poner por acá para que no. Entonces, esta T en X la calculamos como T por el coseno del ángulo alfa. ¿Ok? Entonces, tendríamos esa componente en el sentido X y la otra fuerza que tengo en el sentido X es la fuerza de rozamiento que será negativa porque va hacia la izquierda. ¿Ok? En esta sumatoria, ¿cuánto me tiene que dar esa sumatoria? ¿Primera ley o segunda ley? Segunda, y sí creo. Ahora sí, segunda ley, claro, porque ahora sí, desde el inicio, alcanzamos a ver que ese movimiento sí tiene una aceleración. Entonces, esto va a ser igual a masa por aceleración. ¿Está claro todo hasta ahí, chicos? Sí, señor. Listo, ahora sí me voy a ir para la otra página para resolver ya estas sumatorias, porque con ellas es que vamos a solucionar ya nuestro problema. Entonces, habíamos dicho que T en X lo calculábamos como el valor de la tensión multiplicada por el coseno de 60 grados, que era el ángulo, menos la fuerza de rozamiento. ¿Quién recuerda cómo se calcula la fuerza de rozamiento? Formulita para calcular Mu por, ajá. mu. Y hablando de mu, ahorita empiezo a revisar ya los videos que me enviaron. Multiplicado por la normal. Y esto va a ser igual a masa
por aceleración. Aquí reemplazo lo que ya conozco. ¿Qué conozco? La tensión no la conozco, nada. Coseno de 60, pues yo sé que eso va a ser un número, después nos ocuparemos de ese número. Menos mu. En el enunciado me aparece cuánto vale mu. Vale 0,4. Entonces 0,4 multiplicado por la normal, pero tampoco conozco valor de la normal, y eso es igual a la masa, que son 90, multiplicado por la aceleración, que son 4. Aquí, pues lo único que me queda por resolver es t por coseno de 60 menos 0,4 por la normal, y esto es igual a 9 por 4, 36, 360. Nos quedaron dos ecuaciones que tienen dos incógnitas. Esta primera y la de abajo. Tendríamos esas dos ecuaciones. ¿Vale? Vamos a marcarlas por aquí para que no se nos pierdan. Primera ecuación y segunda ecuación. Ahora, el procedimiento es netamente algebraico para solucionar esas variables. En física es muy común que se utilicen procedimientos para solucionar ecuaciones de eliminación o sustitución. Son procedimientos muy comunes. ¿Ok? ¿Cuándo utilizo eliminación? Utilizo eliminación cuando las ecuaciones tienen la misma forma. Las ecuaciones tienen la misma forma. ¿A qué me refiero con la misma forma? Pues que van a tener la forma ax más by igual a una constante. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo esa forma, porque esto es lo que estoy llamando a, esto sería x, esto sería b, y esto es y. Y esto es mi constante c. Entonces aquí tengo precisamente esa forma que tengo allá. Y en la otra ecuación puedo ver algo semejante. Lo único que tendría que hacer es este 882, pasarlo al otro lado para que sea la constante. Y ya vamos a tenerlo de la misma manera. Así que el procedimiento inicialmente será organizarlo, organizar todo para que me quede efectivamente de esta manera. ¿Listo? Entonces empezamos. En la primera, pues basta con pasar el valor de 882 al otro lado, así que me quedaría, vamos aquí. Oh, primero voy a coger esta. Organizar primero esta para que no se Profe, me crucen las flechas. Dime. ¿en qué caso se puede aplicar el otro método algebraico? Ok, cuando no tienen la misma forma, así de sencillo. Es decir, que yo puedo tener algunas ecuaciones que están, digamos, que dadas en términos de otras variables. Muchas veces, y pues, lo vamos a hacer por allá cuando estemos en grado 11, que vemos en un ejercicio de, ¿qué? De corrientes, por allá cuando uno aplica las leyes de Kirchhoff, vamos a encontrar que hay muchas ecuaciones y todas están dadas en formas distintas. Entonces allá es muy común utilizar métodos ¿qué? De sustitución. O utiliza también uno métodos de igualación cuando tiene ecuaciones que ambas están despejadas. Yo no sé si ustedes recuerdan el bimestre pasado que nosotros hablábamos de dos vehículos y entonces los dos vehículos llegaban al mismo lugar y lo que hacíamos era proponer la ecuación de posición final, y entonces posición final para el primer vehículo y posición final para el segundo vehículo. ¿Sí? Y resulta que esta posición o este cálculo de ecuación podía estar de la forma x más b por t, mientras que esta tenía la forma x más aceleración por t al cuadrado. Entonces date cuenta que no tienen la misma forma porque esto tiene un cuadrado aquí mientras que esto no lo tiene. ¿Sí? Entonces, en este caso, qué es muy útil utilizar? Pues igualación.
¿sí? Ya no puedo hacer eliminación, sino que uno hace es igualación. Entonces, pues, tiene que ver con la forma, vuelvo y repito, en que están las ecuaciones. Vemos esto un momento. A ver, recuerden que lo que nosotros, como voy a utilizar eliminación, cuando uno utiliza eliminación, pues precisamente lo que busca es eso, eliminar, ¿ok? Eliminar una de las dos variables. Pero al fin y al cabo yo necesito una de las dos, porque el problema está en ella. Entonces, ¿qué trato de eliminar? ¿Trato de eliminar la t o más bien trato de eliminar la n? ¿Qué trato? La N porque nos están preguntando por la T. Exactamente. Entonces voy a tratar de eliminar la n. Esta ecuación, esta primera ecuación, pues puede quedar de esa forma. T coseno de 60 menos 0.4 n es igual a 360. Ustedes, lo que les decía ahorita, tiene exactamente la forma que tenemos ahí. Y lo que tengo que organizar es esta otra ecuación para que quede de la misma manera. Es decir, que primero me tiene que quedar la t. Entonces sería t seno de 60. ¿Sí? Luego quedaría la n. La n está positiva, tiene que seguir con su exponente, o perdón, con su signo positivo. Y el 882 que está negativo lo paso al otro lado para que me quede positivo. ¿Listo? De ahí en adelante, pues recordamos, tratamos de eliminar la n. ¿Ok? De ahí en adelante el procedimiento ya lo vimos por allá en trigonometría y es, como voy a eliminar la n, pues a la de arriba la multiplico por el coeficiente que tiene la n de abajo. ¿Cuál es el coeficiente que hay aquí? 1. 1. Y a la de abajo la multiplico por el que tiene el de arriba. 0,4. ¿Está claro ese procedimiento? Profe, a mí no me quedó muy claro. ¿Podría repetirlo, por favor? Listo. Como vamos a hacer eliminación, la idea de hacer eliminación es poder, sí, precisamente eso, eliminar dos términos, pero para poderlos eliminar, esos dos términos tienen que ser iguales, ¿sí? Si yo tengo un número y a ese número le resto otro, solamente lo puedo eliminar si esos dos números son iguales. Si no son iguales, no los puedo eliminar, ¿ok? Por eso, la estrategia es, a la de arriba, la multiplico por el coeficiente que tiene el de abajo, ¿sí? Entonces, la n, ¿cuál es el coeficiente que tiene aquí? Ahí se me perdió esto. ¿Cuál es el coeficiente que tiene esto aquí? 1, porque acuérdense, 1. hay número, es 1. Así que por eso multiplico por 1. Y a la de abajo, la multiplico por el que tiene el de arriba, por 0.4. ¿Ahora sí? O sea, se cruzan. Ah, Sí, ok, sí, sí, sí. efectivamente es eso, cruzar los coeficientes. ¿Listo? Entonces, vamos hacia acá. A ver, quiero colocar esto por aquí arribita para ir haciendo ya la operación. Vamos a colocarla aquí arribita. Cuando yo multiplico por 1, ¿cambian algo el resultado o no cambian nada? Nada. Ah, No cambia. multiplicar por 1 da lo mismo. Así que realmente no estoy haciendo nada con la primera ecuación. Esta ecuación me va a quedar exactamente igual. Pero la otra sí va a cambiar porque voy a multiplicar, es por 0.4. Entonces, aquí me quedaría 0.4 t por seno de 60. Más, estoy multiplicando este 0.4 por esto de acá. Luego 0.4